El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y recelo de los demás que implica interpretar sus motivos como hostiles o dañinos. Las personas con un trastorno paranoide de la personalidad sospechan que los demás planean explotarles, engañarles o dañarles, por lo que siempre están atentos a posibles insultos, desaires o amenazas. Los médicos diagnostican este trastorno de personalidad basándose en síntomas específicos, como lo son la desconfianza y la sospecha en muchos aspectos de la vida. Ningún tratamiento es eficaz, pero se puede intentar la terapia cognitivo-conductual y los médicos pueden aliviar algunos síntomas. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante en la persona afectada o afectan su capacidad de desenvolverse. Algunas características de este trastorno son, como hemos mencionado antes, la desconfianza extrema hacia los demás. Piensan que los demás les quieren dañar, sospechan de los demás sin motivo y duda de la fidelidad de todas, incluidas de las personas más cercanas a ellos. Les cuesta dar información sobre sí mismos, ya que piensan que otros pueden utilizar esa información en contra suya. Piensan que los demás se quieren aprovechar de él. Interpretan pequeñas críticas de los demás como algo peligroso y malintencionado hacia ellos. Se sienten fácilmente atacados y reaccionan ante estas supuestas agresiones de forma desproporcionada. Son rencorosos, siendo capaces de guardar ese rencor durante mucho tiempo. Critican duramente las debilidades de los demás. Piensan de ellos mismos que son perfectos y al ser criticados reaccionan bruscamente e incluso de forma agresiva. Buscan frecuentemente el conflicto con los demás, no reconociendo sus errores y proyectándolos hacia los otros. Especialmente con personas que representan la autoridad se muestran más desconfiados. Es muy receloso de lo suyo y tiende a proteger sus propiedades pensando que los demás se las pueden quitar. En las relaciones con los demás no se muestra afectivo y no permite que los otros se acerquen manteniéndolo siempre a distancia. Muestra una imagen de poder y peligrosidad con el fin de intimidar a los demás. Están siempre alerta, buscando las malas intenciones de los demás. No tienen un círculo de amigos y suelen ser rechazados por los demás debido a la falta de afectividad que demuestran. Solo pocas personas pueden tener una mínima intimidad con ellos. Estos son los síntomas del trastorno de la personalidad. La valoración de la personalidad debe tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y sociales del sujeto. Los tipos de trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos, sobre la base de características y síntomas similares. No es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que se diagnostique un trastorno. El primero es el trastorno de la personalidad del grupo A. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. En el trastorno esquizoide de la personalidad, las características que podemos encontrar son falta de interés en las relaciones sociales o personales, limitación de sus emociones, demuestran ser distantes o diferentes a las demás personas. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Estas personas suelen tener vestimenta, pensamientos, creencias y conductas bastante peculiares. También carecen de emociones. Trastornos de la personalidad del grupo B. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos. Trastorno de la personalidad antisocial. Las características de este trastorno es que las personas tienden a ser muy indiferentes hacia los sentimientos de los demás. Su comportamiento suele ser muy agresivo o a menudo pasa a ser ya violento. Su conducta es bastante impulsiva. Suelen ser muy irresponsables constantemente. Trastorno límite de la personalidad. Las personas tienden a tener una conducta bastante explosiva y riesgosa. Sus relaciones sociales también son bastante inestables y en ocasiones suelen ser ya intensas. Tienden a tener bastantes cambios en su estado de ánimo. Sus conductas a veces son suicidas, tienen un temor intenso a estar solos o a ser abandonados. Ataques de ira con mucha frecuencia. Trastorno histriónico de la personalidad. En este trastorno, las personas buscan bastante la atención. Son muy fáciles de influenciar. Se preocupan bastante por su apariencia física.
Trastorno narcisista de la personalidad. En este trastorno las personas creen que son más especiales e importantes que los otros. No suelen reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Son bastante arrogantes y suelen envidiar mucho a los demás o creer que los demás los envidian a ellos mismos. Personalidad del grupo C. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos de ansiedad o de temor. Trastorno de la personalidad por evitación. Estas personas tienden a tener una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Se sienten muy inferiores o desagradables. Evaden las actividades laborales que implican el contacto interpersonal. Son muy tímidos y se aíslan mucho del plano social. Tienen mucho miedo a la desaprobación o a pasar vergüenzas. Trastorno de la personalidad dependiente. Estas personas dependen excesivamente de los demás y sienten que alguien debe cuidarlo. Tienen conductas bastante sumisas, tienen una gran falta de confianza en sí mismos y una necesidad de consejos excesivos. Tienen una dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos ya que no tienen confianza en sí mismos. Y por último, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. En este trastorno las personas se preocupan demasiado por los detalles y el orden de las normas. Tienen un grande deseo de controlar a las personas y todo lo que hacen. Se niegan mucho a reunirse con amigos o a hacer actividades placenteras. Son muy rigurosos y bastante obstinados. El trastorno paranoide de la personalidad puede manifestarse por primera vez en la infancia o en la adolescencia, a través de actitudes y comportamientos solitarios, relaciones escasas con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamientos y lenguajes peculiares y fantasías idiosincrásicas. Estos niños pueden parecer raros o excéntricos y atraer las burlas de los otros. En la población clínica parece que se diagnostica con mayor frecuencia en los varones. Aunque se ha estudiado este trastorno a fondo, todavía no hay datos eficientes sobre sus causas. Existen distintas teorías e hipótesis sobre las causas del trastorno paranoide de la personalidad. En la mayoría de casos, los expertos en salud mental coinciden en señalar que las causas son biopsicosociales, es decir, una mezcla de factores biológicos y genéticos, unidos con factores aprendidos y sociales. Dicho de otro modo, existiría cierta predisposición genética y biológica a tener una estructura de pensamiento de tipo paranoide, pero también los roles aprendidos y el entorno pueden llevar a que esta predisposición se manifiesta claramente o no.